Hace 7 años, cuando terminé la escuela secundaria, tenía grandes sueños de ir a la universidad. Estaba emocionado con la idea de aprender más, conocer gente nueva y moldear mi futuro, pero la vida tenía otros planes para mí y mis sueños se hicieron añicos cuando la chica con la que salía en ese entonces quedó embarazada. Tuve que tomar una decisión difícil. En lugar de ir a una universidad lejana, decidí inscribirme en un colegio comunitario local. De esta manera, podría quedarme cerca de casa, estar allí para mi novia y nuestro recién nacido, y aún así manejar un trabajo. No era la situación ideal, pero era lo que necesitaba hacer en ese momento. Ahora mis días son un acto de malabarismo. Asisto a clases durante el día tratando de absorber tanto conocimiento como puedo, y por las tardes, de 3:30 de la tarde a 11:30 de la noche, trabajo en el segundo turno en una planta de fabricación. Encontré un trabajo allí como personal de envío y recepción, y los horarios se adaptan a mi ajetreado calendario. Antes de este trabajo, nunca había tenido una jefa mujer. Para ser honesto, estaba un poco aprensivo. La mayoría de mis jefes anteriores eran unos idiotas y había un estereotipo sobre las jefas mujeres que tenían un carácter difícil. Pero, sorprendentemente, resultó ser un cambio refrescante. No era particularmente cálida o amigable. De hecho, tenía lo que algunos podrían llamar un rostro de perra en reposo, lo que la hacía parecer inaccesible. No se tomaba la molestia de ser amable, pero tampoco era cruel. En cambio, tenía esta forma de querer demostrar que era más inteligente que los demás, jugando con palabras y desafiando ideas. Era el tipo de jefa con la que sentías que tenías que seguirle el juego y dejarla tener siempre la razón. En sus mediados de 40 años, estaba casada y tenía hijos. En la secundaria, nunca imaginé tener una jefa mujer como ella, pero al final no era tan mala como pensé que sería. La vida me había lanzado una bola curva, pero estaba aprendiendo a adaptarme y encontrar aspectos positivos donde podía. Tuve la oportunidad de conocer a su esposo un par de veces durante las reuniones familiares de la empresa, donde se invitaba a los familiares. Nuestra oficina era relativamente pequeña, solo éramos 3, pero había 6 conductores de montacargas y 12 trabajadores diversos bajo su supervisión en el segundo turno. Era bastante complicado para ella manejar a todos, y mantenía una actitud seria para mantener las cosas en orden. Entre todos, había una persona que nunca dejaba de levantar su ánimo. Cada vez que él pasaba por nuestra oficina, era el coordinador de seguridad de toda la planta y tenía la costumbre de recorrer el lugar en un carrito de golf. Todos, incluidos los supervisores, estaban un poco aterrados de él porque se aseguraba de que todos siguieran los protocolos de seguridad. Cada semana, calificaba a cada supervisor y esos resultados eran visibles para los superiores en la planta. No era una buena imagen si tu puntaje era bajo, especialmente para el jefe de mi jefa. Comencé a notar que ella siempre era particularmente amable y amigable con él cuando visitaba nuestra oficina. Tenían conversaciones largas y era obvio que coqueteaba con él. Él era un hombre negro alto con una presencia imponente, y más tarde descubrí que había sido un atleta universitario. Me di cuenta de que su amabilidad podría estar relacionada con el hecho de que sus evaluaciones influían en su posición en la empresa. Quizás estar en buenos términos con él era estratégico para ella, asegurándose de obtener puntajes favorables. Era interesante observar estas dinámicas en el lugar de trabajo, una mezcla de conexiones personales, responsabilidades profesionales y la sutil danza de la política de oficina. A pesar de su presencia intimidante al principio, descubrí que el coordinador de seguridad era un tipo genuinamente amable. Si te tomabas el tiempo para conocerlo, él iría más allá y más allá de ayudar a los supervisores. Unos meses después de comenzar el trabajo, nuestra producción aumentó y también lo hicieron las demandas en la cadena de suministro. Con el tiempo, se convirtió en una ocurrencia regular. Equilibrar el trabajo y la escuela se volvió aún más desafiante. No podía comprometerme a hacer horas extras de lunes a jueves debido a mis clases, pero los viernes eran justos. Un viernes en particular, nos encontramos trabajando hasta tarde en la noche. Solo estábamos mi jefa y yo, y el reloj marcó las 2 a.m. Deseando llegar a casa y ver a mi familia, salí corriendo de la oficina diciéndole a mi jefa que la vería el lunes. Mientras me apresuraba a casa, me di cuenta de que había dejado mi teléfono en la oficina. Casi llegando a casa, hice un giro en U y volví al trabajo. La necesidad de dar la vuelta era una inconveniencia menor en comparación con la perspectiva de estar sin mi teléfono, especialmente cuando me apresuraba a reunirme con mi familia. Cuando llegué de nuevo a la oficina, entré rápidamente asumiendo que no había nadie alrededor, ya que las luces estaban apagadas y la puerta siempre estaba abierta. La oficina de mi jefa estaba al final, siendo el único cubículo en la sala para un poco de privacidad. Por lo general, tenía un gran escritorio bien organizado con estantes y documentos. Sin embargo, lo que encontré fue un completo desastre. Papeles estaban esparcidos por todo el suelo y mi jefa estaba luchando por levantarse de su mesa, solo medio vestida, mientras el coordinador de seguridad se subía rápidamente los pantalones en un intento de desactivar la incomodidad. Hizo una broma, mostrando que no tenía idea de cómo desescalar verbalmente la situación. Me quedé allí, en shock y sorprendido por la escena inesperada. Mi jefa, claramente avergonzada, se retiró apresuradamente a su cubículo y yo huí de la escena tan rápido como había entrado. De camino a casa, no podía creer lo que acababa de presenciar. Antes de poder procesarlo completamente, mi jefa me llamó de manera extrañamente casual, a diferencia de sus llamadas habituales.
Me pidió que mantuviera en secreto lo que había visto y que no le dijera a nadie. Seguía pidiendo disculpas, insistiendo en que fue un error, aunque realmente no me importaba. Me di cuenta de que probablemente estaba muy nerviosa. No nos conocíamos desde hacía mucho y nuestras interacciones eran estrictamente profesionales. Probablemente no sabía cómo reaccionaría y su disculpa parecía más sobre su propia ansiedad que sobre cualquier preocupación por mis sentimientos. En ese momento, supongo que mi jefa estaba tratando de averiguar dónde estaba yo, poniendo a prueba si iba a contar lo que había visto. Sin embargo, siendo joven, encontré toda la situación divertida. No consideré cómo podría sentirse su esposo. Mis pensamientos estaban más centrados en encontrarlo algo atrevido que el coordinador de seguridad estuviera involucrado en tal situación. Curiosamente, ni siquiera lo mencioné a mi novia cuando llegué a casa. Tenía la idea de que si la exponía, estaría actuando como alguien que chismea, y eso simplemente no me parecía correcto. Cuando regresé al trabajo el lunes, todo parecía normal. Mi jefa parecía no estar afectada, excepto por el hecho de que seguía mirándome cuando pensaba que no estaba mirando. En la semana siguiente, noté que se estaba acercando más a mí, volviéndose más casual en nuestras interacciones. No estaba bajo ninguna ilusión, sabía que estaba tratando de cubrir sus huellas. Lo que no sabía era que realmente no me importaba su vida personal. Mi enfoque estaba en ir a la escuela y ganar lo suficiente para cuidar de mi joven familia. En mi posición en ese momento, había 3 niveles de aumento salarial que típicamente se lograban en 3 años por empleados de alta calidad. Sorprendentemente, en solo 4 meses había alcanzado ese hito. Entendí lo que estaba sucediendo. Ella estaba usando fondos de la empresa para comprar mi silencio, esencialmente sobornándome con el dinero de otra persona. Aún así, estaba contento, estaba ganando lo suficiente para mantener a mi familia y disfrutando de privilegios que de otro modo no habría tenido. Mis prioridades estaban claras y estaba decidido a aprovechar al máximo las oportunidades que se presentaban. A veces, cuando llegaba tarde al trabajo y debería haber recibido puntos, mi jefa los eliminaba mágicamente. Siempre me hacía saber cuando hacía esto y, aunque nunca lo discutimos explícitamente, podía sentir que realmente no quería que nadie se enterara. Ella ganaba buen dinero en el trabajo y quién sabe qué consecuencias podría tener eso en su matrimonio si las cosas salían mal. El coordinador de seguridad también mantenía su distancia, entendiendo el riesgo de que alguien más se enterara de su situación y pusiera en peligro sus trabajos. El resto del año transcurrió con este acuerdo tácito. Alrededor de un año después, mi jefa se acercó a mí y mencionó que había una posición disponible en otro departamento. Se ajustaba mejor a mi horario y venía con un salario más alto. Sentí que estaba tratando de empujarme sutilmente a salir, pero, ¿cómo podría rechazarlo si estaba cosechando los beneficios? Durante el tiempo en que presenté mi solicitud para la nueva posición, estaba inmerso en el trabajo y la escuela, y no me di cuenta de que mi relación con mi novia se estaba deteriorando lentamente. Comenzamos a ser como compañeros de cuarto, cruzándonos solo por la noche. Ella no expresaba quejas y yo no sospechaba nada hasta que recibí un aviso anónimo que revelaba que mi novia me estaba engañando con un compañero de trabajo. Resultó que había un triángulo amoroso y el otro chico eligió a mi novia, lo que enfureció a la otra mujer involucrada. Supuse que fue ella quien me dio el aviso anónimo sobre la aventura. Cuando me enteré, estaba destrozado y necesitaba un tiempo alejado del trabajo y la escuela. Los sacrificios que estaba haciendo creía que eran por el bien de mi familia. Para empeorar las cosas, cuando confronté a mi novia, parecía perdida en la confusión de su aventura, insegura sobre con quién quería estar. Al darme cuenta de que no estaba arrepentida y estaba contemplando quedarse con el otro chico, llegué a un punto de quiebre y decidí echarla de la casa. Al día siguiente, vino a recoger sus cosas y a nuestro hijo. Me dijo que se mudaba con el otro chico. No intenté detenerla, sabiendo que nuestro hijo de 2 años la necesitaba más que a mí. Éramos jóvenes y las decisiones se tomaban abruptamente. Un momento estaba trabajando duro, yendo a la escuela y cuidando de mi familia. Al siguiente, mi novia se había ido con nuestro hijo, viviendo con otro hombre. Me quedé en un apartamento vacío sin motivación para continuar mi educación. Durante ese tumultuoso periodo, seguía reflexionando sobre las razones de este repentino cambio. En aquel entonces, en mi juventud, creía firmemente en el karma. En lugar de considerar la posibilidad de que mis largas horas en el trabajo y la escuela habían creado una distancia física y emocional entre ella y yo, concluí que era porque estaba guardando secretos para mi jefa. Después de que se asentó el polvo, una cosa me carcomía, haciéndome sentir que si no exponía a mi jefa, me perseguiría de por vida. No sabía si el coordinador de seguridad tenía esposa o familia, y no me molesté en averiguarlo. Sin embargo, sabía que mi jefa estaba casada, ya que había conocido a su esposo en una reunión familiar. Quizás por despecho o un sentido de autodestrucción, decidí reunirme con el esposo de mi jefa y contarle lo que había presenciado. Al día siguiente, estúpidamente me presenté en el trabajo con una jefa enfurecida. Estaba furiosa conmigo y me dijo de inmediato que estaba despedido. Naturalmente, fui a Recursos Humanos alegando represalias. Pero mi jefa ya había cubierto sus huellas. Había informado a Recursos Humanos antes de despedirme, afirmando que yo le había mentido a su esposo sobre una aventura. No se molestaron en hacer una investigación, simplemente le creyeron. Su razonamiento era que si yo había atrapado a mi jefa y al coordinador de seguridad, debería haber ido a Recursos Humanos en lugar de a su esposo. Si hubiera hecho eso, afirmaron que lo habrían manejado de manera diferente. Perder mi trabajo no fue la única consecuencia,
También perdí cualquier esperanza de transferirme a una posición mejor remunerada dentro de la empresa. Algo sobre la infidelidad de mi novia y su falta de remordimiento me llevó por un camino destructivo, dejándome lidiando con las repercusiones de mis decisiones. Durante ese tumultuoso periodo, mi exnovia decidió añadir a mi dolor y sufrimiento al ponerme en manutención infantil. Ante esto, tuve que encontrar rápidamente un trabajo que chocara con mi horario, y, a regañadientes, abandoné la escuela. Este error me costó casi 2 años de mi vida. Me tomó ese tiempo recuperarme emocionalmente, encontrar un trabajo que se ajustara a mi horario y finalmente volver a inscribirme en la escuela. Una vez que volví a ponerme de pie, mi exnovia quería que nos reconciliáramos, pero me negué. Tenía derechos de visita y ella hacía todo lo posible para que me resultara difícil ver a mi hijo. A veces, incluso intentaba que el Estado aumentara mi manutención infantil solo para molestarme y ponerme en riesgo con el Estado. Fue un periodo difícil, pero logré terminar mi educación y encontrar un mejor trabajo. En cuanto a mi antigua jefa, supe que ella y su esposo eventualmente se divorciaron. No estoy seguro si estaba relacionado con la infidelidad. Lamento mis acciones. Bueno, trato de no verlo de esa manera. Incluso ahora, no estoy seguro de cómo podría haber manejado la situación de manera diferente sin enfrentar algún tipo de repercusión. Mi perspectiva es que todo sucede por una razón y obtuve valiosas lecciones de vida de esa experiencia que darán forma a mi futuro. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.